Vamos a abrir la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuál es el pasaje que leímos la última vez? Se dice a los predicadores, nunca le pregunte usted qué pasó el domingo pasado porque se va a amargar. Vamos a volver a leer el mismo pasaje, por eso. Primera Reyes, capítulo 17. Primera Reyes, capítulo 17. Versículo primero. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la palabra de Dios. Cuando comenzó esta pandemia y ya se declaró realmente que estábamos en plena pandemia, y que había un virus que no dejaba a nadie en pie, apareció por allí, por Centroamérica, alguien que se llamaba apóstol territorial. No sé qué significa esto de apóstol territorial. Y comenzó a predicar que por la autoridad recibida de parte de Dios, ordenó y echó fuera al COVID. Ordenó que se cancele, que se muera, que se disuelva, que se desintegre. Yo tengo el video, por eso repito exactamente las palabras que dijo. Declaró sano a todos los enfermos. Nada de eso se cumplió. ¿Por qué no se cumplió? Porque no tenía esa palabra el respaldo de Dios. No tenía el respaldo de Dios. Si la palabra tiene el respaldo de Dios, se cumple. Si no tiene el respaldo de Dios, no se cumple. Y en esto, tanto en el Antiguo Testamento como en los profetas, se señala que siempre va a haber gente que va a hablar y va a poner sus expresiones de deseo como si fueran una revelación de Dios, para finalmente mostrar que no tienen el respaldo de Dios. Las primeras palabras con que Elías abre el ministerio fue acercarse al rey Acab y decirle sencillamente: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío, sino por mi palabra. Cuando Acab escuchó esto, ¿qué pensó? Fíjense algunas cosas. En primer lugar, estaban combatiendo a todos los que hablaban de Jehová, porque ahora era Baal el que estaba allí instalado. Por lo tanto, este hombre, al hablar y decir en el nombre de Jehová y declarar que iba a haber lluvia, no iba a haber ni lluvia ni rocío, sino cuando él hablara, iba a provocar la reacción de Acab. Pero Acab no reaccionó. En un momento en que se perseguía a todo el que hablaba esto, se los mataba incluso, no reacciona frente a Elías. Seguramente dijo: no vale la pena, este es un hombre inofensivo, es un místico o un loco o un charlatán. Ahora, analicemos, porque las palabras de Elías fueron muy concisas y muy sencillas. Él dijo tres cosas. En primer lugar, vive Jehová en cuya presencia estoy. Y esta es una afirmación. Si usted quiere una traducción más acorde con nuestra forma de pensar, juro por el Señor Dios de Israel. Es un juramento lo que está haciendo. Esto fue lo primero que dijo. Lo segundo es una afirmación.
yo estoy ubicado en la presencia de Dios. Yo estoy ubicado en eso. Y de eso hemos hablado el domingo pasado. Yo estoy ubicado acá. Y la tercera es una profecía. No habrá lluvia ni rocío en estos años sino por mi palabra. ¿Cuál es la parte crítica de esto? La última parte. La última parte. ¿Por qué? Porque si no se cumple, entonces Elías es un charlatán. Entonces Elías es un místico. Entonces Elías es un loco. Si se cumple, entonces tiene respaldo y autoridad de Dios. Quiere decir que Elías anunció una medida que él dijo que era de Dios, que no habría lluvia ni rocío, que iba a comenzar un tiempo de sequía, y esto contradecía todo lo que Acab y Jezabel decían. La tierra prometida, la tierra donde estaba Elías y Acab y Jezabel, tiene una característica que Dios les marcó en el principio. Dios les dijo en tiempo de Moisés al pueblo: yo les daré lluvia en vuestra tierra a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para el ganado, y comerás y te saciarás. Quiere decir que había un mandato de Dios de que Él se hacía responsable de la lluvia temprana y tardía para que germinara el campo y para que el ganado pudiese crecer y apacentarse. Esto era lo que Dios había dicho. Dependían de Dios. La lluvia era bendición de Dios. Eso movía la rueda de la creación, porque cuando Dios empieza a mover la naturaleza, llueve. Nosotros a veces nos quejamos acá en la ciudad porque llueve, pero la gente de campo sabe lo necesaria que son las lluvias y lo importante que es la lluvia para que nosotros tengamos alimento y todo, ¿no? Y prosperaba la agricultura y prosperaba la ganadería. Este pueblo estaba ligado a la tierra, como muchos de los pueblos de la antigüedad. Lo que pasaba en la tierra era lo que iba a venir en el futuro para ellos. Ahora, Jezabel, la princesa fenicia, trajo una doctrina diferente. Y dijo que la lluvia no dependía de Jehová, el Dios de los cielos, sino dependía de que ellos adoraran a Baal y le rindieran culto a la energía que salía de Baal. Ella quería desterrar totalmente el culto a Jehová y predicaba el rito de la fertilidad. Uno dice, ¿por qué Dios hizo esto de la lluvia y el rocío? ¿Y por qué mandó sequía? Porque era justamente el punto clave donde se encontraban los dos pensamientos. En los ritos de fertilidad se creía que en el sacrificio que se hacía a los dioses y en los ritos inmorales que tenían y sacrificando niños incluso, entonces se producía la bendición de la lluvia. Y lo hacían en los lugares altos. Ustedes habrán visto que en la Biblia se mencionan mucho los lugares altos y los árboles frondosos. Donde la naturaleza era más exuberante, allí se hacían estos ritos sexuales debajo de esos árboles porque tenían energía. Ahora, usted fíjese que en nuestra sociedad se habla mucho de energía, ¿vio? Largar buena onda y esto, energía. Cuando usted oye hablar de energía, se está hablando directamente del panteísmo, de creer que la naturaleza es Dios. Hay incluso alguien que saluda a la Pachamama, está saludando a la Madre Tierra. Yo digo que hay que tener cuidado con los cabellos largos y las ideas cortas. Y acá hay ideas cortas. Es decir, que estamos recuperando algo que era del paganismo, que era una doctrina de la energía natural. Hay que, en alguna forma, mover esa energía. ¿Y cómo la movían en tiempo de Elías? En esos lugares altos donde había árboles frondosos se colgaban muchos adornos de colores para que todos vieran que ese era el lugar y allí se practicaba la prostitución sagrada. Se prostituían debajo de esos árboles porque así la energía del hombre llegaba a la tierra también y la tierra producía. Y cuando no producía entonces se hacían sacrificios de niños porque
la sangre nueva del niño cae en la tierra y es la energía que vamos a tener. A esto había llegado el pueblo de Dios. En esos lugares se practicaba la homosexualidad y se practicaba la pedofilia. Quiere decir que estos ritos eran los ritos que se hacían para que el campo germinara. Ahora, Dios aguantó 60 años todo esto. Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero es lento para la ira. Pero a los 60 años levantó a un profeta como Elías para decirle, miren, vamos a parar con esto de la energía, porque voy a hablar yo ahora. No va a haber ni lluvia ni rocío, hagan ustedes lo que hagan, sino por mi palabra. Hagan ustedes lo que hagan, sigan el rito que ustedes quieran. Si después de lo que Elías dijo, hubieran tenido una cosecha maravillosa, entonces Elías hubiera sido un charlatán. La idolatría iba a crecer. Esto se iba a multiplicar. Pero Dios comenzó a actuar. Hay que enderezar y hay que actuar con dureza. ¿Y la dureza qué era? La sequía. Porque la sequía era un desastre nacional. La sequía era un desastre. Ahora uno dice, bueno, pero la misericordia de Dios, la paciencia de Dios tiene un límite también, tiene un límite. Y llega un momento en que Dios dice, basta. Y el amor de Dios se manifiesta también en esta forma. El amor de Dios es el que manda la sequía. Usted dice, no, pero se perjudicó el pueblo. No, es el amor de Dios que está sacándolos de un camino de autodestrucción al pueblo. Elías parece que es un ser vengativo cuando habla. No, es un hombre que ama a su pueblo y porque ama a su pueblo se compromete con el pueblo. No pertenece a todos aquellos que quedaron callados. El verdadero amor de Elías por su pueblo lo demuestra justamente levantándose y proclamando el juicio, porque lo está tratando de rescatar del desastre en que el pueblo está en ese momento. Y comenzó la sequía, y cuando comenzó la sequía, se demostró que Elías tenía una autoridad delegada de parte de Dios, que esa autoridad estaba allí presente. Ahora uno dice, cuando leímos el versículo el domingo pasado, uno dice, aparece acá de la nada y aparece con una autoridad tremenda, porque dice esto y sucede. Ahora, ¿dónde consigue Elías ese respaldo y esa autoridad? Cuando vamos al Nuevo Testamento, en la carta de Santiago, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero oró fervientemente para que no lloviese. Oró fervientemente para que no lloviese. Y es esta oración la que moviliza todas las cosas, esa oración ferviente hecha dentro de la voluntad de Dios. Él no dijo, Señor, endereza a este pueblo y bendícelo. Él oró diciendo, Señor, que deje de llover y que haya hambre en la tierra, porque así este pueblo va a reaccionar y se va a dar cuenta que no es la energía ni la Pachamama, sino que es Dios el que está por encima de todas las cosas. La oración es el combustible que enciende el fuego de Dios. Si no hay oración, el fuego se apaga, la vida espiritual se seca y entramos en decadencia, y la decadencia continúa. Mientras todos subían a los lugares altos para hacer sus orgías y sus fiestas, Elías se arrodillaba en oración y decía, Señor, que no haya lluvia para mostrar realmente quién es Dios. Y se coloca en un lugar, en la brecha entre Dios y el pueblo, para interceder. Y uno dice, intercede para perjudicar al pueblo. No, intercede para salvar al pueblo. Porque la denuncia del pecado es justamente lo que abre el camino para salvar al pueblo. Y Dios lo usó para bendición de ese pueblo. ¿Por qué? Porque Elías oró fervientemente para que no lloviese y no llovió.
y hubo hambre, y hubo pobreza, y hubo miseria, y hubo muerte. Todo eso. El profeta no era un sádico, ni Dios tampoco es un Dios sádico. Ni Dios ni el profeta quieren el mal del pueblo, pero a veces se necesita cirugía mayor. Y allí se necesitaba cirugía mayor. Ni Dios ni el profeta quieren el hambre, ni la pobreza, ni la miseria, ni la muerte. Pero hay momentos en que Dios tiene que mandar ciertas cosas para que el hombre reaccione. Tal vez no sea aventurado pensar que este COVID que nosotros tenemos todavía es la forma de Dios para sacudir la soberbia de una sociedad que se cree que lo puede todo. Que en alguna forma Dios sacude al hombre para decirle, cuidado, ¿te das cuenta que yo muevo algo y se viene todo abajo? Es un llamado de Dios a los hombres. Ahora, cuando Elías oró delante de Dios, él oró con fundamento. Y ese fundamento lo tenía en el conocimiento de la ley, porque Dios había dicho que si el pueblo no andaba bien, no habrá lluvia, ni en la tierra habrá fruto, y perecerán todos en esta tierra. Y seguramente él, leyendo todo esto y conociendo todo esto, lo que hizo fue reclamarle a Dios que actuara de acuerdo a los principios que Dios había establecido y que manifestara allí su poder. Yo creo que hay dos cosas que sostienen la autoridad de Elías. Su conocimiento de cómo actúa Dios, porque conocía lo que Dios había dicho por medio de Moisés, de que él era el que mandaba el agua y el rocío, pero también el que suspendía el agua y el rocío cuando el pueblo no andaba bien. Y lo que les pidió Elías en esa oración ferviente fue que esa palabra se cumpliera en su generación, se cumpliera en ese momento. Cuando hay oración ferviente delante de Dios y hay hombres colocados en la presencia de Dios, y cuando hay conocimiento de la palabra de Dios que permite ver la raíz del problema, interpretar la realidad a la luz de la palabra de Dios, hay respaldo y autoridad. Y el respaldo y la autoridad de Elías estaba en eso, en que él conocía bien cuál era la voluntad de Dios, pedía dentro de la voluntad de Dios y oraba fervientemente por esto. Él no se puso a orar diciendo, Señor, bendice este pueblo que es tan duro de servir, pero que se dé cuenta. No, él se dio cuenta que ese pueblo lo que necesitaba era un castigo y que Dios tenía que actuar. Y cuando llega ese momento y llega la sequía, Elías también va a sufrirla. No es que quedó él aparte, no es que quedó él aparte. El mensaje de Dios a Elías inmediatamente que él le dice eso a Acab es, apártate de aquí. Puede ser que te considere un loco, pero cuando deje de llover te van a buscar para cortarte la cabeza. Entonces, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den de comer. Lo aparta para protegerlo. Elías está protegiendo en ese momento, Dios está protegiendo en ese momento a Elías. Elías tenía que desaparecer. Jezabel era sanguinaria, no lo iba a dejar con vida, no lo perdonaría, lo iba a tratar de sacar de circulación. Y así fue. Cuando empezó la sequía empezaron a buscarlo. Ahora ya no era el loco este. Hay que buscarlo porque este hombre tiene autoridad espiritual. Y Dios lo coloca a Elías en una situación precaria. Primero, provisión natural, un arroyo que desagua en el Jordán. Se sabe que cuando hay sequía, finalmente, ese arroyo se va a secar. ¿Y después qué?
Y juntamente con esto Dios le manda la provisión sobrenatural. Lo natural era lo que tenía allí, el agua que todavía corría. Lo sobrenatural es que Dios elige a los cuervos para que lo vayan a alimentar. El cuervo está considerado un animal inmundo, come de todo, come cereales, hortalizas, legumbres, frutas, pero también come mamíferos, come ratones, ratas, conejos, culebras. Entonces, dentro de la ley de Moisés, ese animal es inmundo, inmundo. ¿Por qué? Porque se alimenta de la carroña, revuelve la carroña y se alimenta de eso. Porque el cuervo se acerca a los animales moribundos y lo mata a picotazos para poder comerlos. ¿Por qué no usó otro método Dios? Dios le dio una lección de fe. Yo puedo hacer aún que un cuervo te alimente, que un animal inmundo te alimente. Porque yo estoy protegiendo a mi siervo. Todos los días bebía del arroyo precario y todos los días recibía pan y carne de los cuervos. Había que mantener la llama encendida y Dios mantuvo la llama encendida de Elías durante esos 3 años. Analicemos el proceso. En primer lugar, conocimiento de la palabra de Dios. Si no hay conocimiento, el pueblo es destruido. Conocimiento de la palabra de Dios. Si no se conoce la palabra, el pueblo es destruido y la vida del cristiano también es destruida. El conocimiento de la palabra nos va a llevar a la oración correcta. La oración correcta. Todos creemos que el asunto es orar, pidiendo que Dios bendiga. Dice usted, hay una chica en mi barrio que le pasó esto, ore a Dios para que la bendiga. Espere, ¿por qué no nos paramos? ¿Cuál es la situación espiritual de esta persona? Yo voy a orar por esta persona, pero ¿cuál es la situación espiritual? ¿No será que necesita este sacudón de Dios? Y que yo diciendo, Señor, bendícela y sácale el sacudón, estoy entorpeciendo. No lo entorpezco a Dios porque Dios no me hace caso. Pero muchas veces la oración es una oración que no tiene fundamento, Yo tengo que orar por lo que conozco, por lo que sé, por lo que veo. Entonces cuando alguien me dice, mire, ¿puedo orar por mi vecina? Digo, ore usted por su vecina. Si es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y la escucha tanto a usted como a mí. No creamos, hermanos, que hay alguien que es más poderoso que el otro en el contacto con Dios. Y no creamos que si ora fulano de tal, entonces tiene más poder que si oro yo. El poder no es de los hombres, el poder es de Dios. Y es Dios el que tiene que orar. Entonces uno tiene que conocer la palabra y saber por qué está orando dentro de lo que la palabra de Dios dice. Y cuando yo comienzo a orar dentro de la palabra de Dios, surge algo que es la convicción de fe. Me voy dando cuenta qué es lo que Dios quiere que tengo que hacer, que debo hacer. Y entonces aparece la autoridad espiritual. La intrepidez de Elías no es una excepción en la palabra de Dios. Usted la puede comparar con muchas personas como él en toda la Biblia. Es la intrepidez de Moisés que enfrenta a Faraón. Era un hombre enfrentando a un imperio, el imperio más grande de la época. Es lo mismo que David enfrentando a Goliat. Era un muchachito enfrentando a un campeón al que no se le animaba el ejército. Es el asunto la intrepidez de Esteban, que se enfrenta al Sanedrín
y le dice las 4 verdades que tiene que escuchar y los trata de incircuncisos de corazón y de oído y que han resistido siempre al Espíritu Santo. O de Pablo cuando se enfrenta a Agripa y defiende su fe. Y no solamente eso, llega un momento que lo enfrenta a aquel rey pagano y le dice: ¿tú crees, Agripa? Yo sé que crees. Todos ellos tenían convicción de fe y recibieron fuerza sobrenatural. Ellos estaban con Dios y Dios estaba con ellos. Elías estaba con Dios y Dios usaba a Elías. Mis hermanos, en este momento, la situación de la sociedad es una situación bien compleja. Estamos en un momento de terrible idolatría y alejamiento de Dios. Un momento de ataque a todos los principios de la fe cristiana. Es el momento en que cada uno de nosotros, en primer lugar, se aferre a lo que es la palabra de Dios. Dios ha hablado. Y aferrado a esa palabra de Dios, oremos al Señor con sabiduría. Porque esa oración de sabiduría nos va a llevar a la convicción de fe. Y Dios nos va a usar para influenciar dentro de esta sociedad y para que Él pueda hacer su obra. Uno lo mira a Elías, o a Moisés, o a David, o a Esteban, o a Pablo. Ellos estaban con el Señor. Estaban con el Señor. Y el Señor estaba con ellos. Y esto es lo que tenemos que buscar. Estar con el Señor. Y que el Señor esté con nosotros para que podamos ser eficaces en este tiempo difícil que atraviesa la humanidad. Que Dios nos dé la fuerza y el compromiso de Elías. Que dejemos la flojera espiritual para comprometernos profundamente con lo que el Señor quiere para nosotros.